Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Miren, aquí durante algunas semanas, las semanas más duras del confinamiento, había algo así como un acuerdo que recorría todas las bancadas. Todos entendíamos que la época del COVID había cambiado nuestra era y nos obligaba a cambiar muchas cosas, y todos entendíamos que determinados elementos nos salvaron del miedo, nos salvaron de la ansiedad o nos salvaron de la incertidumbre. En concreto fueron las instituciones que le permitían a una sociedad cooperar y proteger a los suyos. Lo he repetido muchas veces en este escaño y en esta tribuna, pero todos sabemos que durante los días más difíciles fue el Estado el que garantizó que se pagaban los ERTEs, fue el Estado el que garantizó avales para las pequeñas y las grandes empresas para que pudieran seguir adelante, fue quien garantizó ayudas y fue quien garantizó con los servicios públicos que se podía cuidar de todo el mundo independientemente de dónde hubiera nacido. En definitiva, la época del COVID nos demostró que el Estado, que nunca se había ido, regresaba para ser el garante del bien común. Porque en realidad la alternativa a un Estado fuerte es una sociedad débil. Y si quieren ustedes un ejemplo, pues le puedo poner uno imaginario. Imagínense un país en el que el servilismo haga perdonarle sistemáticamente los impuestos a los millonarios, en el que el fanatismo político produzca permanentemente recortes contra los servicios públicos y privatizaciones, y un país en el que, por tanto, la ciudadanía sea más débil. Así que cuando llega una pandemia no hay servicios públicos, no hay rastreadores, no hay médicos y la situación está fuera de control hasta el punto de que se acaban segregando a los vecinos de los barrios populares, tratándoles como si fueran vecinos de segunda y hasta para tener que pedir la intervención del ejército. No es un país imaginario, tampoco es un país, por mucho que lo digan algunos, es la Comunidad de Madrid, que es la demostración de que el neoliberalismo es un camino directo al abismo. La disyuntiva en realidad no es entre un tipo de sociedad u otra, es si recomponer la sociedad o ser presos de la jungla, de la ley del sálvese quien pueda. Y eso implica dar una discusión sobre la reforma fiscal y darla además de frente. Es una gran mentira que se dijo aquí muchas veces que el virus no entiende de clases y no entiende de barrios. Claro que entiende de metros cuadrados en casa, claro que entiende de si usas el transporte público o no, claro que entiende de en qué lugar trabajas, claro que entiende de cómo están los ambulatorios de tu barrio. Y es dar una discusión sobre el reparto de las cargas. La discusión sobre la reforma fiscal es una discusión sobre quién va a poner cuánto. Las familias más humildes ya están poniendo mucho en términos de noches de desvelo, en términos de ansiedad, en términos de sufrimiento y en términos de sostenibilidad y de sostén de toda nuestra sociedad en los momentos más difíciles. Lo que tenemos que asegurar es si ese esfuerzo, esa pulsión de solidaridad nacional, la convertimos en ley, la convertimos en impuestos concretos. Nuestro sistema fiscal en España es una malla desordenada, llena de agujeros diseñados para que los grandes se vayan sistemáticamente de rositas. Lo dije aquí y lo vuelvo a decir porque me parece palmario. En el año 2018, las grandes tecnológicas pagaron de media un 2% de impuestos. Las pequeñas y medianas empresas pudieron llegar a pagar hasta un 25%. Estoy convencido que a todos ustedes, incluso a los que siempre se declaran más fanáticos en contra del Estado, esto les parece absolutamente una barbaridad. No hay que discutir si subir o bajar los impuestos. Hay que discutir de a quién. Y en España hay que discutir de equilibrarlos. En el año 2019, España recaudó por el impuesto a sociedades la mitad de lo que habíamos recaudado en el año 2007, a pesar de que los beneficios empresariales habían subido hasta un 23% más. No es verdad la curva esta facilona de la FER, de que en realidad si los bajas recaudas más. Es mentira, se baja y se recauda menos. Más beneficios empresariales, menos recaudación para las arcas públicas. ¿Esto qué provoca? Esto provoca que desde 2008 el número de millonarios se haya doblado, que el 10% de la población española concentre la mitad de la riqueza nacional, mientras 12 millones de compatriotas viven en una situación de riesgo de pobreza, pero esto también provoca un empobrecimiento generalizado de nuestro país. Provoca que hayamos tenido una fuga de cerebros por falta de inversión aquí en I+D+I de hasta 87.000 españoles altamente cualificados que hemos pagado su cualificación y que después se han ido a inventar, a cuidar o a patentar fuera. Provoca que en 8 años 23.000 médicos, lo dicen los colegios de médicos, hayan hecho las maletas para cobrar más, para ser mejor tratados en sistemas que sí que cuidan la salud pública. O provoca que Alemania, por ejemplo, tenga recursos para hacer pública una parte del laboratorio que está investigando la vacuna contra el COVID y en España estemos a la cola europea en inversión en I+D+I. Y ustedes saben lo que hay que hacer, de hecho todos lo sabemos. El impuesto de patrimonio hay que subirlo hasta el 1% para quien tiene más de 1 millón de euros y hasta el 2% para quien tiene más de 2 millones de euros. Hay que subir el último tramo del IRPF para que llegue a pagar hasta un 60% que tiene más de 600.000 euros de ganancia. Y alguno puede decir, es que esto es sablear a la clase media. Hagan cuentas.
Estoy hablando del 1% de la población española. Y el tipo de sociedades hay que subir el mínimo al 15%, al mismo tiempo que reducimos al 23% el de las pymes. Subírselo a los grandes, bajárselo a los pequeños. Esto es fundamental, ya se lo he explicado en otras ocasiones, por la igualdad de oportunidades. Es fundamental también para hacer frente a los retos ecológicos y al cambio climático, pero es fundamental también por el desarrollo de nuestro país. Es fundamental para tener un Estado emprendedor que dirija una política económica de futuro y moderna en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor Errejón, le adelanto que después de haber analizado su proposición no de ley, compartimos la necesidad de un plan fiscal que adapte la situación en la que ha quedado nuestro país después de la nefasta gestión de este Gobierno socialcomunista del presidente Sánchez. Pero bueno, ese es el único objetivo común que compartimos, porque ya desde que empieza la descripción de la propia iniciativa, en el primer párrafo cometen un gran error en el que afirman que la presión fiscal en España está 7,4 puntos por debajo de la media de la zona euro. Mire, esta afirmación, desde Neutral, que los conocerá bien por esta faceta que tienen de verificadores y sensores, lo han desmentido. No es usted el único que ha cometido ese error, porque ellos mismos citan como personas que han cometido, dado este falso dato, al vicepresidente Iglesias, a la ministra de Trabajo Díaz, a la mismísima ministra de Hacienda Montero, que en este caso es absolutamente imperdonable, porque es la ministra del ramo. Mire, no es la presión fiscal, la recaudación es la que, la recaudación es la que está 7,4 puntos por debajo de la media de la zona euro, no la presión fiscal. Y mire, la realidad fiscal en España, se la explico, es que tenemos una renta per cápita 15 puntos por debajo de la media de la zona euro. Y, sin embargo, la recaudación es la que solo es 7,4 puntos inferior. Y eso sucede precisamente por una mayor presión fiscal. Ha hablado usted de la curva de Laffer y también ha nombrado que la recaudación del impuesto sobre sociedades ha bajado. ¿Se imagina cuál va a ser la recaudación en el próximo ejercicio? Mire, estos errores le inducen a proponer medidas que causarían el efecto contrario del que dicen pretender. Lejos de aumentar la recaudación, disminuiría, entre otras razones porque los pocos que aún conservan cierta capacidad de generar riqueza huirán. Y no me refiero solo a los empresarios, me refiero también a los trabajadores. No sé si tiene en mente o recuerda lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 18 años. Ya son más de 5 millones de personas que han huido del país y están en el exilio y en el refugio. Y los que se han quedado en Venezuela, más de 1,5 millones están en riesgo de desnutrición. Mi curiosidad, y sáqueme de dudas, es si las propuestas que ha traído usted aquí son exactamente las mismas que desde el Centro de Estudios Políticos y Sociales daban al Gobierno de Hugo Chávez, en el que usted y el vicepresidente Iglesias eran consejeros en ese Centro de Estudios Políticos y Sociales. Mire, además, algunas de las medidas que proponen precisamente perjudican a los que ustedes dicen que quieren defender. El impuesto a las transacciones financieras, ¿quién cree usted que lo va a pagar? Precisamente los clientes de las entidades financieras con menos recursos, que es a quienes ellas se los van a repercutir. El impuesto sobre determinados servicios digitales, que ustedes quieren ponerlo en marcha y aumentar el tipo de gravamen inicialmente previsto hasta el 5%, pues mire, en La Sexta han asegurado que 1/3 de los niños españoles, de los alumnos españoles, no tienen Internet en casa. ¿Qué cree que va a pasar con ellos?
Es decir, ¿van a dificultar todavía más el acceso de las familias con menos recursos al Internet en esta situación de pandemia? Mire, señor Errejón, con mucho espíritu constructivo les hemos planteado una enmienda con lo que realmente se necesita y, entre otras cosas, reducir el mastodóntico gasto innecesario, que usted es un ejemplo muy elocuente. Usted tiene, este año ganará más de 100.000 euros, precisamente, entre otras cosas, por ser presidente de una comisión que no se ha reunido nunca, no sirve para absolutamente nada. Eso es lo que hay que ajustar. Busca más ingresos, también reduzca los gastos. Mire, le animo a reconocer a todos aquellos españoles que pasean el nombre de España con orgullo, aquellos trabajadores, emprendedores. Ahora que están revisando muchos callejeros, a lo mejor podrían aprovechar esas nuevas calles, porque no olvide que es de bien nacido ser agradecido. Muchas gracias. Gracias.